Buenos días, ¿cómo están? Yo soy la doctora Yanet Riega Torres. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Pues aquí lo vamos a ver. Vamos a hablar de la introducción, historia, epidemiología, etcétera, etcétera. Se caracteriza por un dolor muscular, osteomuscular generalizado, crónico, sin una causa especializada. Si ustedes buscan artritis, no la van a encontrar. Si ustedes buscan entesitis, no la van a encontrar. Si ustedes buscan un trastorno inmunológico, no lo van a encontrar en la mayoría de las veces. Este refleja el concepto de que no hay una inflamación concomitante, sino que se trata de una forma de dolor, o sea, una algia que afecta a los tejidos de los pacientes afectados. Estamos hablando del tejido articular, del tejido tendinoso, del tejido muscular, del tejido conectivo de todos los pacientes. Este cuadro fue descrito hace muchas décadas como reumatismo muscular. En 1815, por primera vez, se describieron nodulaciones y dolor regional, y los tender points fueron descritos por primera vez en 1824. En 1900, Gowers acuñó el término fibrositis, pensando que que había una inflamación del tejido fibroso, para referirse a este tipo de pacientes que presentaban una inflamación del tejido conectivo fibroso, pensando que existía una inflamación. La descripción moderna de tender points y dolor generalizado fue hasta 1970. En 1987 se reconoce a la fibromialgia ya como un diagnóstico, y fue hasta 1990 donde el American College of Rheumatology publica los criterios de clasificación para esta enfermedad. La prevalencia es, pues digamos que de las enfermedades reumatológicas es la segunda más frecuente, con una prevalencia del 4 o casi del 5% de la población general. Después de la osteoartritis es la segunda enfermedad reumática más frecuente. Tiene una incidencia incrementada después de los 70 años. Las mujeres padecen el doble de un riesgo más de padecerlo que los hombres. La mayoría de los pacientes tienen un dolor referido por encima y por debajo de la cintura en un momento dado, teniendo en cuenta que del 20 al 25% de nuestra población general padecen de un dolor crónico regional, como un dolor, por ejemplo, dolor hombro doloroso, cervicalgia, etcétera, etcétera. Se ha reportado que la fibromialgia es 10 veces más frecuente en pacientes con artritis temprana. Esta enfermedad no viene sola, generalmente viene acompañada. Se ha reportado un 13% en pacientes con lupus, 13% en pacientes con espondilitis anquilosante, 12% en pacientes con síndrome de Sjögren, 10% en pacientes con osteoartritis, 7% en pacientes con polimialgia reumática y hasta 7% en pacientes con artritis reumatoidea. La causa exacta de esta enfermedad es desconocida, como la mayoría de las enfermedades, pero sabemos que hay una interacción de factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos variables psicosociales y el estrés medioambiental. Dentro de los disparadores de esta enfermedad, es muy frecuente que haya previamente la experiencia de un traumatismo en la región cervical, como por ejemplo un choque por latigazo. También se ha encontrado como detonantes infecciones como Borrelia, virus de la hepatitis C, VIH, virus de Epstein-Barr, y como ya lo había comentado, pues la enfermedad de Lyme es secundaria a la infección por una borrelia. Dentro de los trastornos emocionales hay alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso autónomo, alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y las condiciones psicológicas como una alteración o un estrés postraumático, como ya lo había mencionado, por ejemplo, una infección o un traumatismo emocional,
como podemos describir también a los pacientes o a los que sobrevivieron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Otras condiciones asociadas con fibromialgia tenemos cefaleas, dismenorrea, trastornos temporomandibulares, síndrome de fatiga crónica, dolor miofacial, trastornos digestivos funcionales, como por ejemplo síndrome de colon irritable, problemas vesicales como una cistitis intersticial o síndrome de la vejiga dolorosa o vejiga hiperactiva. Ya había mencionado en el segundo párrafo la dismenorrea que ocasiona endometriosis, o ocasionada más bien por una endometriosis. Otros síndromes dolorosos regionales, particularmente relacionados con dolor de espalda y cuello. Los factores sociales que predicen un peor desarrollo de esta enfermedad es un estrato socioeconómico bajo que hace que los pacientes tengan una menor funcionalidad, y también hay una gran influencia de la familia, de la comunidad y de las costumbres de los pacientes afectados. De los factores psicológicos, se ha reconocido un alto neuroticismo y poca extraversión, con una respuesta alterada al estrés. La mayoría de los pacientes mayor de 40% reportaron inicio de síntomas precedidos por algún evento desencadenante. Puede ser físico o psicológico, como ya les había dicho, por ejemplo, una infección por borrelia, un choque por latigazo, o los pacientes que sobrevivieron a las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, a Vietnam, etcétera, etcétera, a la Guerra del Golfo también. De las condiciones psiquiátricas asociadas a esto tenemos un estado depresivo mayor, un trastorno de ansiedad generalizada, trastorno bipolar, estrés postraumático, que ya lo mencioné, trastorno obsesivo compulsivo y el abuso de sustancias tóxicas también. La fisiopatología. En esta enfermedad la fisiopatología va a ser muy diferente en comparación con otras enfermedades que hemos visto en reuma, por ejemplo, la fisiopatología de la artritis reumatoide, la fisiopatología de la osteoartritis. Aquí el dolor va a ser causado por una alteración en el proceso sensitivo anómalo en el sistema nervioso central y periférico, donde va a haber una amplificación de los estímulos sensitivos por un defecto en la regulación inhibidora descendente desde el mesencéfalo. ¿Qué quiere decir? Sabemos normalmente que hay unas vías ascendentes que envían la sensación de dolor y unas vías descendentes que inhiben. Estas tienen que estar en un equilibrio. Ascendente, dolor, descendente, inhibición, y así. En la fibromialgia, las alteradas van a estar las vías descendentes inhibidoras del dolor, por lo tanto, los pacientes van a estar constantemente con una alteración, con un trabajo extra de las vías ascendentes, por lo tanto, los pacientes van a padecer de un dolor crónico generalizado. Dentro de los factores genéticos ya mencionados en la fisiopatología, existen alteraciones y polimorfismos del receptor para la serotonina, alteraciones también en el transportador de la serotonina, alteraciones en el receptor para la dopamina tipo 4, alteraciones en el gen de la catecol-metiltransferasa, así como alteraciones a nivel de otros cromosomas, como el cromosoma 17, y alteraciones en los genes GA, TA y GP. Las características clínicas principales, los pacientes van a referir un dolor generalizado. Si nosotros le preguntamos a un paciente con fibromialgia, ¿qué le duele? Me van a decir, doctora, me duele todo, ¿sí? Me duele todo, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces, este es un dolor generalizado, profundo. Los pacientes inclusive van a decir, doctora, me duelen los huesos, pero sabemos que los huesos no duelen. Entonces, ¿qué duele? Pues duele lo que rodea al hueso. ¿Y qué rodea al hueso? Músculos, tendones, ligamentos, tejido de sostén, ¿sí? Aparte de este dolor que va a afectar estructuras que están alrededor del tejido óseo, van a referir los pacientes dolor y fatiga severa después de una actividad mínima, van a referir también debilidad,
Y nosotros a la palpación. Acuérdense que en reumatología es muy importante la exploración física. Entonces, cuando nosotros vamos a palpar a los pacientes para ver cuál es la estructura que tiene afectada, va a haber un dolor a la palpación o a la presión mínima. Este dolor puede empeorar con los cambios de presión barométrica cuando dicen, doctora, a mí cuando va a cambiar el clima me duele todo, ¿sí? Y se va a caracterizar, aparte de dolor, también por rigidez muscular. Van a decir, doctora, cuando me levanto en la mañana me levanto como un robot. Solamente se me calma cuando me empiezo a bañar, ¿sí? Otras alteraciones asociadas con fibromialgia, también tenemos al sueño. Nuestros pacientes, el sueño no es reparador y nunca se alcanzan las fases reparadoras del sueño. Acuérdense que las fases reparadoras del sueño son la fase 3 y la fase 4. Muy apenas estos pacientes van a llegar a la fase 2, o sea, a la fase no reparadora. Por lo tanto, se van a despertar y se van a despertar y van a decir, doctora, me levanto como si me hubieran agarrado a golpes, como si me hubiera pasado un tren por encima. También va a haber una disfunción cognitiva con alteraciones en la memoria operativa, en la semántica, ¿sí? Concentración. Doctora, no me puedo concentrar, agarro un libro y no entiendo lo que está diciendo. Alteraciones en el análisis lógico, falta de motivación, y todo esto equivale a 20 años de envejecimiento. Otros síntomas autorreferidos de nuestros pacientes es, por ejemplo, dolor lumbar, como ya les dije, cefaleas recurrentes. Puede haber, como les dije, 10 veces más en pacientes con artritis temprana, espasmo o rigidez muscular, adormecimiento. Van a pensar que tienen una neuropatía estos pacientes, con manifestaciones como hormigueo, otras alteraciones como problemas en el equilibrio. Ya les mencioné también alteraciones intestinales como síndrome de colon irritable, entumecimiento, fatiga crónica. Estos pacientes van a estar siempre cansados. También puede haber depresión, ansiedad, problemas en los senos paranasales, o sea, van a referir como una sinusitis crónica, trastornos dentales, como ya mencioné, trastornos temporomandibulares, síndrome de las piernas inquietas, acufenos o sonidos raros, dolor mandibular, problemas en la vejiga, ya les dije, síndrome de vejiga irritable o vejiga hiperactiva, alteraciones en la piel. Todo esto porque acuérdense que está muy alterado el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y parasimpático va a estar en un desbalance. Estos pacientes generalmente han acudido ya con el cardiólogo, con el gastroenterólogo, con el neurólogo por los problemas de entumecimiento o parestesias. Han ido muchas veces con el psiquiatra, han ido con el otorrino, han ido con el dentista para que le cheque si tiene problemas en las muelas, o sea, han ido con el urólogo, han ido con el dermatólogo, y generalmente cuando llegan con el reumatólogo, pues traen una fila de exámenes de laboratorio donde todo se reporta normal, ¿sí? Y el paciente llega muy estresado porque dice, doctora, pero es que ya he ido a consultar con todos y me dicen que no tengo nada, pero a mí me duele todo, ¿sí? Y esa es una pista para el diagnóstico. Como apoyo diagnóstico tenemos los criterios de clasificación. Acuérdense que los criterios no son diagnósticos para ninguna enfermedad. Son criterios de clasificación. ¿Para qué son creados los criterios clasificatorios? Para poder incluir a estos pacientes en los protocolos de investigación. Entonces, los últimos criterios clasificatorios de fibromialgia fueron creados en el 2010, modificados en los siguientes años, donde se miden escalas de índice de dolor diseminado y escala de severidad de los síntomas. En estas figuras podemos ver dónde
los pacientes refieren generalmente el dolor, como pueden ver, es un dolor, pues es un dolor generalizado a nivel de la mandíbula, de la cintura escapular, del brazo, antebrazo, de las piernas, de todo el cuerpo, ¿sí? Y estos son, digamos, utilizados para clasificar a los pacientes con los criterios clasificatorios, ¿sí? La escala de severidad de los síntomas mide fatiga, sueño no reparador en una medición del 0 al 3 y trastornos cognitivos, que es muy frecuente en esta enfermedad, los trastornos cognitivos, ¿sí? Si el paciente cumple 3 de las siguientes condiciones, por ejemplo, una puntuación de la escala de dolor mayor de 7 o de la otra escala de mayor de 5 y los síntomas han estado presentes por más de 3 meses y nada de esto explica el dolor, entonces el paciente cumple con los criterios clasificatorios de fibromialgia. En 1992, los primeros criterios lanzados incluían los tender points, ¿sí? ¿En qué consisten los tender points? Eran 11 puntos que tenía que reunir el paciente de los 18 que fueron creados, donde nosotros teníamos que presionar con nuestros pulgares con un peso de 4 kilos y si el paciente refería dolor, era clasificado como fibromialgia con 3 meses mayor de estos síntomas. Estos fueron cambiados por los nuevos criterios del 2011 de Wolf, ¿sí? Pero a la exploración física nosotros seguimos explorando también los tender points, no hay que dejarlos en el olvido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las pistas? Las pistas para esto es que no haya una artritis franca y que haya una sensibilidad inusual, por ejemplo, también a la hora de checarles la presión arterial con el manguito, que el paciente refiera, ay doctora, no aguanto eso, me duele, ¿sí? También al aplicar una presión firme sobre las articulaciones, sobre todos los tejidos, sobre los músculos, estos van a ser puntos importantes para el diagnóstico, ¿sí? A la hora de los exámenes clínicos, no se va a encontrar ninguna alteración. Por ejemplo, a diferencia de la artritis reumatoide, donde vamos a ver frecuentemente aumento de la velocidad de sedimentación, aumento de la proteína C reactiva, aumento de las plaquetas que son reactantes de fase aguda, aquí generalmente los estudios van a ser normales y por la fatiga crónica a veces le decimos al paciente, no, pues tú puedes tener, por ejemplo, un hipotiroidismo porque te sientes muy cansada, todo va a estar normal. Todos los exámenes de laboratorio que van a traer los pacientes, si es una fibromialgia primaria que no está asociada a ninguna otra enfermedad, generalmente los exámenes de laboratorio van a ser normales, ¿sí? También vamos a ver, por ejemplo, en una resonancia magnética, todo va a estar normal, ¿sí? Entonces, todos los exámenes que le vamos a hacer a los pacientes van a estar normales. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad, chicos, es muy importante. No quiere decir que porque al paciente le duela todo, si a ti te duele todo, tienes fibromialgia. Tenemos que hacer una historia clínica detallada con un diagnóstico diferencial muy acertado porque hay enfermedades que simulan una fibromialgia, como cuáles. Por ejemplo, una polimialgia reumática. Acuérdense que la polimialgia reumática está asociada a una arteritis de células gigantes, donde vamos a ver una elevación principalmente de la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. También, por ejemplo, estos pacientes, acuérdense que tienen dolor lumbar, una lumbalgia crónica, entonces hay que descartar una espondiloartritis seronegativa. Pero a diferencia, por ejemplo, de una espondiloartritis seronegativa, donde vamos a ver, por ejemplo, una sacroileitis, los estudios de imagen en estos pacientes van a ser normales, así como en otras enfermedades del tejido conectivo, donde, por ejemplo, en estas enfermedades vamos a encontrar
una serología positiva, por ejemplo, a los anticuerpos antinucleares, a los anticuerpos SL70 positivos, etcétera, etcétera. En fibromialgia todo va a estar normal. También en las vasculitis sistémicas, donde vamos a ver una inflamación en los vasos sanguíneos. Aquí en fibromialgia todo va a estar normal. En las enfermedades infecciosas que también pueden simular una fibromialgia como una hepatitis C, pues vamos a encontrar anticuerpos contra la hepatitis C. VIH, también vamos a encontrar anticuerpos contra el VIH. En la enfermedad de Lyme vamos a tener, por ejemplo, un examen positivo para la borrelia. También podemos encontrar anticuerpos, si esto simula un parvovirus B19, pues vamos a encontrar anticuerpos contra el parvovirus, así como un virus en una enfermedad por virus de Epstein-Barr, también vamos a encontrar anticuerpos. O sea, este es el diagnóstico diferencial de mialgias difusas. Lo que mencioné son mialgias inflamatorias. Acuérdense que también hay mialgias no inflamatorias. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, una enfermedad articular degenerativa que antes se le conocía como una osteoartritis, que es la artritis de la edad. Aquí vamos a ver cambios degenerativos, por ejemplo, en un estudio de imagen. En los estudios por ejemplo, de un síndrome miofacial, la alodinia o el dolor va a ser localizada, por ejemplo, va a ser localizada al hombro o al brazo. En síndromes, por ejemplo, de hipermovilidad articular, a la exploración física vamos a encontrar que estos pacientes, pues, los rangos de movilidad van a estar demasiado amplios y esto nos puede dar pistas para el diagnóstico. Y también así como las miopatías metabólicas, donde vamos a encontrar, por ejemplo, alteraciones en la biopsia de músculo, sobre todo. Entonces, el diagnóstico de la fibromialgia es muy amplio. Es muy importante que ante la primera pista de dolor generalizado tengamos que hacer estudios para diagnosticar o diferenciar otras enfermedades, como por ejemplo de las enfermedades endocrinas, lo que más tenemos que distinguir es un hipotiroidismo. Entonces hay que pedir a estos pacientes un perfil tiroideo. También pudiera ser un hiperparatiroidismo, donde vamos a encontrar un calcio sérico elevado, así como una paratormona elevada. También pueden existir, por ejemplo, una enfermedad de Addison, donde el cortisol va a estar alterado, deficiencias de vitamina D, que es muy común. Ya les mencioné las miopatías metabólicas. Dentro de las alteraciones neurológicas, también tenemos que descartar una esclerosis múltiple, una polineuropatía, enfermedades psiquiátricas como un estado depresivo mayor, donde hay que hacer un tamizaje muy exhaustivo para la depresión. Y es muy importante también en la historia clínica preguntar a nuestros pacientes qué medicamentos toman, porque también hay alteraciones por el uso de estatinas. Acuérdense que las estatinas, como pravastatina, torvastatina, rosuvastatina, pueden provocar también miopatías por fármacos y también fármacos que son inhibidores de la aromatasa. Entonces es súper importante hacer la historia clínica acerca de qué medicamentos toman nuestros pacientes. Ya una vez que hemos hecho el diagnóstico de fibromialgia, tenemos que explicarle al paciente de qué se trata esta enfermedad, cuál es la fisiopatología, explicarles que el problema está a nivel del sistema nervioso, donde hay una alteración en las vías descendentes que no inhiben el dolor, con una elevación de la sustancia P, con una alteración de la serotonina. Desde ese momento nosotros ya estamos haciendo un tratamiento. Entonces, dentro del tratamiento de la fibromialgia es súper importante la educación del paciente y de la familia, porque generalmente la señora acude acompañada de su esposa, de sus hijos, donde no la entienden, donde la ven que se queja y le dicen, pues tú te ves normal, no parece que tengas nada. Entonces, nosotros tenemos que explicarle al paciente
el origen de su dolor y ahí ya estamos interviniendo con un tratamiento acerca de la educación. Aparte de la educación, hay que decirle al paciente que tiene que, una vez que hemos disminuido un poquito su dolor, es muy importante que haga ejercicio aeróbico de bajo impacto, porque sabemos que al hacer ejercicio, que se liberan endorfinas. Entonces, es muy importante que sea un ejercicio de bajo impacto. Aparte, se pueden dar medicamentos. Los medicamentos, como ven en la pirámide, no están en el pico. Los medicamentos son un soporte, ayudan en un 40-50% en la disminución del dolor y también hay que combinarlo con una terapia cognitivo-conductual. O sea, digamos que el tratamiento es multidisciplinario. Educación, terapia farmacológica, ejercicio y terapia cognitiva van a ser la base de nuestro tratamiento. Ahí podemos ver cómo inclusive de las terapias más aceptadas y que han sido apoyadas por la FDA, tenemos inclusive la acupuntura, ¿sí? Recordando que es súper importante la educación, o sea, el tratamiento no farmacológico, y del tratamiento farmacológico se pueden usar un sinfín de medicamentos, ¿sí? Que son antidepresivos, pueden ser heterocíclicos, tricíclicos, explicándole al paciente, porque el paciente te va a decir, doctora, ¿por qué me da antidepresivos si yo no tengo depresión? Bueno, estos medicamentos van a actuar en el paciente regulando, ¿sí? Sí, van a ser neuromoduladores, no necesariamente porque el paciente padezca de una depresión o de un trastorno de ansiedad, ¿sí? También se puede incluir inclusive antiinflamatorios. Acuérdense que a veces hay otras enfermedades como la osteoartritis, entonces podemos incluir antiinflamatorios, no esteroideos y analgésicos, ¿sí? Aquí tenemos un cuadro donde se pueden ver los diferentes tipos de tratamiento que hay para la fibromialgia. Y de los más utilizados, pues tenemos amitriptilina, venlafaxina. Los medicamentos que han sido aprobados por la FDA para el tratamiento de la fibromialgia es la pregabalina, la duloxetina, ¿sí? Y un medicamento que no está en México, ¿sí? Que es el milnacipran. Entonces, son los 3 medicamentos aprobados por la FDA, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de medicamentos que tengan que ver con la regulación, con la neuromodulación del dolor. Pero acuérdense que lo más importante es la combinación de tratamiento farmacológico, no farmacológico y la educación del paciente. ¿Sí? Entonces ahí es un resumen de los que están aprobados por la FDA. Acuérdense, pregabalina fue aprobado en 2007, duloxetina en 2008, milnacipran en el 2009. Se pueden usar también otro tipo de medicamentos. Es súper importante que el paciente duerma, por lo tanto tenemos que usar medicamentos inductores del sueño como el Zolpidem, que es el que está más disponible en México. También podemos usar analgésicos como el tramadol, porque el tramadol inhibe las vías, digamos que estimula más bien o hace que funcionen las vías descendentes. También hay tratamiento neuroestimulador, como los TENS, ¿sí? Y otro tipo de terapias neuroestimuladoras. El pronóstico depende de la red de apoyo, ¿sí? Como ya les dije, es probable que los medicamentos ayuden en un 30-40% en los pacientes. Los factores de mal pronóstico es dificultad para aceptar un diagnóstico,
la atención psicológica y el escaso o nulo apoyo social, ¿sí? Por eso es súper importante que la familia entienda al paciente. En conclusión, ¿qué es la fibromialgia? Pues la fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por un dolor generalizado. Es una de las causas más comunes de consulta en reumatología. Esta enfermedad, a pesar de no afectar específicamente un órgano en particular y provocar inflamación, limita el desempeño social y laboral de quienes lo padecen. Es importante orientar al paciente y a la familia acerca de la enfermedad y es súper importante también la terapia cognitivo-conductual sumado a ejercicio aeróbico de bajo impacto y en último lugar la terapia farmacológica, como ya la mencioné, a través de medicamentos neuromoduladores y analgésicos, chicos. Entonces, con esto terminamos el tema de fibromialgia